Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hace unos días, desde que venimos contando lo del episodio tan nefasto de la fresa de Huelva, no por la fresa en sí, no por los regantes, sino por la utilización que hace el gobierno de España y ahora también involucrando a Alemania, pues vengo reclamando la necesidad, desde hace ya muchos años, pero ahora otra vez vuelvo a insistir en la necesidad de un lobby de la agricultura, que trate de defendernos ante los continuos ataques y sobre todo para descubrir la verdad de las cosas, si muchas veces está fundado o infundado, si obedece a intereses espurios, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece que en Huelva no tienen este lobby, porque les están tomando el pelo de una forma increíble. Miren, hay una noticia que ha aparecido hoy en el diario Ideal, de la cual me hago eco y les leo. La visita de los diputados alemanes se programó en mayo y no tenía relación con la ley de regadíos. El objetivo era informarse sobre las actuaciones sobre el cambio climático y las medidas frente a la sequía. O sea que no tenía nada que ver. Pero vamos a ver, no estamos hablando de tropecientos mil firmas en change.org, no estamos hablando de una fundación como Campact, que era la que animó precisamente y organizó este asunto. Bueno, pues ahí tienen ustedes. La visita de los diputados alemanes se programó en mayo y no tenía ninguna relación con la ley de regadíos. Sigo leyendo. La frustrada visita de los diputados alemanes a Andalucía, que levantó gran polémica en los últimos días y que fue cancelada a las pocas horas de iniciarse, estaba programada desde mediados del mes pasado y carecía de la carga política que se le atribuyó. Así se desprende de la carta enviada a la Junta de Andalucía desde el Consulado de Alemania en Málaga el pasado día 16 de mayo, donde se informa de la visita a España de la comisión integrada por 9 miembros y con un representante de la Administración Federal alemana. En la misiva no se alude en ningún momento a la ley de regularización de regadíos en la Corona Norte de Doñana, que se tramita en el Parlamento de Andalucía y que tampoco se hace referencia alguna a la situación del Parque Nacional. La carta indica que los temas a tratar en la visita de carácter técnico y para el intercambio de información serían el cambio climático, como mayor reto para los países de la Unión Europea, el impacto y las consecuencias del problema de la sequía sobre la naturaleza, el sector agrario y el uso del agua en el mundo rural, y el aprovechamiento del agua y las medidas y soluciones como el reciclaje, el uso de aguas residuales o el riego por goteo. Todo muy bien, todo muy verde, todo muy bonito, todo muy de cambio climático, de Agenda 2030, etcétera, etcétera. Nada reprochable. Intercambio de conocimientos entre los países de la Unión Europea. En la carta se pide también una autorización para entrar al Parque Nacional de Doñana y una visita guiada por el mismo. La intención de la delegación, cuyos miembros pertenecen a la Comisión de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear y Protección del Consumidor, era visitar Sevilla, Huelva y Almería, según se explica en la carta. Este lunes, ante las valoraciones políticas que se estaban haciendo de la visita, el Parlamento alemán decidió cancelarla. El Consejo de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz, el consejero Ramón Fernández Pacheco, aseguró que estas visitas de delegaciones oficiales extranjeras para el intercambio de información son habituales y de hecho explicó que un mes y medio atrás la Comisión de Agricultura del Parlamento alemán también visitó Andalucía y que próximamente lo hará una delegación griega para conocer la gestión de la red autonómica de puertos. Y digo yo, ¿y entonces? ¿Y lo de Compact? Que es como un grupo, bueno, es una ONG, pero ya les dije a todos ustedes que tenía en su cuenta corriente unos 13 millones de euros y que se dedica incluso a actuar de forma sumergida en los intereses de los partidos políticos de Alemania. Es una, digamos, una ONG, es un grupo pseudoecologista que trata de urdir campañas, historias, intereses cruzados del mundo de la agricultura, del medio ambiente, del cambio climático y todo eso ahí entreverado para sacar dinero y para el rollo de la secta del cambio climático. Bueno, pues estos son los que han pretendido poner en jaque a la fresa de Huelva, los que han pedido el boicot en Alemania a la fresa de Huelva. Entonces, ¿y esta carta? ¿Cómo nos torean? ¿Cómo nos cambian de la noche a la mañana el argumento? Por eso es necesario tener un lobby,
para decir, vamos a ver, ¿esto quién lo vende? ¿Quién está detrás? ¿Cuáles son los intereses que impelen a este tipo de movimientos y después que cambio, que no, que esto es muy normal, que incluso venían a Almería? ¿Por qué no vienen a Almería? ¿Y por qué no se ha dicho desde un principio? ¿Y por qué se ha focalizado el asunto solamente en Huelva? Porque les interesaba al gobierno socialista dirigir el foco hacia Huelva. Porque ahí es donde podrían, de alguna manera, pues impregnar la imagen de la Junta de Andalucía pues de situaciones sospechosas, ilegales, etcétera, etcétera, con el tema de los regadíos de Huelva. Pues, en fin, así está la cosa. A ver lo que opinan nuestros contertulios. Pablo Requena, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué? ¿Tú te enteras de algo? Yo de poco. Yo de poco. Compact D son estos, ¿no? No, Compact. Yo soy de la generación del Compact D. Compact. Yo me quedo con el Compact erróneo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo, Antonio. Por supuesto que es muy necesario un lobby, pero desde hace mucho tiempo. Un lobby, más de un lobby en muchos sectores que son importantes para Almería, pero en el caso de la agricultura, joder, pues más que necesario. ¿Qué pasa? ¿O cómo lo veo yo? Que precisamente en el campo, salvo honrosísimas excepciones, porque tú para tener un lobby que funcione, lo primero que necesitas es, sobre todo, unidad, unión, claro, en el sector del que esté hablando, en este caso de la agricultura. Y en Almería, salvo honrosísimas excepciones, esa unidad brilla por su ausencia, porque los productores van por su lado, las comercializadoras van por otro, y hay, insisto, honrosas excepciones, pero no brilla por la unidad el campo almeriense. Hace 4 días estaban matándose vivas las alhóndigas, las cooperativas, las sociedades agrícolas de transformación. Claro, y así es. Y otro gallo cantaría. Tú fíjate, con todo y con eso, como se dice por aquí, con todo y con eso, lo bien que le ha ido estas últimas décadas a Almería en el sector agrícola. La leche, la cantidad de dinero y de riqueza y de puestos de trabajo, y somos la despensa de Europa y de parte de Oceanía. Con todo y con eso, como digo, si encima estuvieran unidos y con un lobby fuerte y poderoso que defendiera desde la movida aquella de la E. coli a cuando los franceses, ya esto no se extiende, pero cuando los franceses nos tiraban los camiones, ¿os acordáis? Allí en claro. Perpiñán y tantas otras, ahora con Marruecos y la competencia desleal, o sea, tantos frentes que tenemos abiertos en el tema agrícola, pues, joder, sí que sería necesario. Sí, desde luego. María Esteban, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues bien, yo iba a comentar más o menos lo mismo que ha dicho Pablo, que me lo ha pisado entero. Sí, porque el problema es eso, la falta de unidad, la falta de estar todos unidos. Lo mismo, lo que ha pasado ahora con Huelva es lo que durante muchos años ha estado pasando con la provincia de Almería, cuando pasó lo de la crisis del pepino, cuando lo que él ha dicho de Francia. Y ahora es verdad que vienen unos peligros que no solo es que Europa pueda juzgarnos para bien o para mal, porque esto hace que se pierda mucho dinero en Europa. Esto hace que la fresa baje a precios ínfimos. Si ya está ínfimo, pues más ínfimos todavía. Tenemos ese problema, pero también tenemos el problema de la entrada de otros productos que ni cumplen las normas, ni cumplen nada, mucho más económicos de otras zonas que no son de Europa. Claro. Entonces, la unidad es imprescindible. Sin duda, y de eso se viene hablando desde que yo me conozco, porque en la segunda Expo Agro ya se hablaba de la concentración de la oferta y de los inputs agrícolas. Es decir, que Almería, que no dependiese de Holanda para las semillas, ni de otros países para el alambre o el plástico, que se instalaran aquí empresas. Y eso ya se hablaba desde la segunda Expo Agro, ya he oído. Y luego lo de la concentración de la oferta y el input agrario, también estaba otro argumento, que era una voz única, que se oyese el campo con una voz única, donde convergiesen todos los intereses, pero que hubiese una voz reconocible y única, que fuese el portavoz o la portavoz del campo. Y claro, en una reunión de la Cámara de Comercio, que se quejaban, es que siempre salen los del mármol. Y salió uno del mármol y dice, coño, pues presentaros vosotros, si es que no os presentáis, si es que le tenéis miedo a la representatividad del sector. Y dice, si es que no ha habido nunca una representación, una aspiración por parte de la agricultura para la presidencia de la Cámara de Comercio. Que nosotros no tenemos la culpa, decían los directivos de la Cámara de Comercio. Yo estaba allí, en esa reunión.
Y digo, pues llevan razón. Si no hay nadie que se postule, evidentemente no va a decir, oye, que te imponemos las manos por imposición o por unción, vamos a hacer, ¿cómo los vamos a ungir a los presidentes de la Cámara de Comercio? Tendrán que presentarse. En fin, Antonio Pérez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Aquí estaba pensando en el grupo de coacción que se quiere formar, que sería para actuar, entiendo, esencialmente en Bruselas, ante la Comunidad Europea, pero que este caso es más particular. Es que aquí el enemigo no está fuera, es que está en casa. Claro. Es que el enemigo en todo este tema de la fresa ha sido el gobierno de España. Yo no habrá habido a nivel comercial, a nivel de algún político de Alemania o alguien que haya hecho algo. Ya acabamos de enterarnos que la comisión no venía a lo que decía el gobierno que venía, luego no venían en contra de la fresa. El único que ha ido directamente contra la fresa y a degüello ha sido el gobierno de España. Y además a la vicepresidenta tercera, que se está distinguiendo especialmente en esa lucha, pues Teresa Rivera. La acaba de ascender don Pedro Sánchez a número 2 de la lista por Madrid. Fíjate. Llevándola de defensa al número 4. O sea, luego es una lucha muy dirigida desde la presidencia del gobierno contra un sector económico importante dentro de Andalucía, sobre todo en la provincia de Huelva. Claro. ¿Y para qué queremos tener enemigos si contamos con estos amigos? Efectivamente. Porque es que, claro, es el propio presidente del gobierno, es Teresa Rivera, es Monedero también, que ha sido el que ha urdido también esta hazaña para ir contra la fresa de Huelva. Y ya vemos que también tenían previsto venir a Almería. Nos hemos librado por los pelos, porque a ver lo que pretendían hacer aquí en Almería. Según dice, pues no sé quién lo ha dicho esto, ha sido a Alemania a través de alguna delegación extranjera el consulado o el de consulado Alemania o alguna embajada. No, allí no habría embajada en Málaga, sería el consulado, el consulado de Alemania en Málaga. Bueno, pues que tenían previsto venir también a Almería y de esto no se ha dicho nada. Nos torean, nos toman el pelo de una manera y claro, luego te enteras de estas cosas y ves el daño que pretendían infligir a la agricultura en Huelva y por extensión también a Andalucía, que no había otro interés que el sectario, el político, que me da igual, como el PSOE, hablando como PSOE, me da igual el daño que se produzca. Lo importante es que hay que hacer todo lo posible por menospreciar, por, yo qué sé, pues debilitar a la Junta de Andalucía y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Y por eso clamaba a los cuatro vientos el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, y vamos a recordarlo. La traición de Pedro Sánchez a Andalucía y a nuestra agricultura no tiene límites, haciéndose eco de esas campañas de descrédito que desde terceros países se hacen hacia nuestros productos. Tal es así que esa comisión de delegados, de diputados alemanes que visitaban nuestra comunidad autónoma a lo largo de esta semana ha tenido que dar marcha atrás, ha tenido que cancelar el viaje porque no quieren ser objeto de la manipulación permanente en la que está instalada nuestro presidente del gobierno y el Partido Socialista. Hoy han sido los frutos rojos y hemos conseguido frenarlo, pero mañana puede ser el aceite de oliva, puede ser el tomate, pueden ser los frutos tropicales o puede ser la aceituna de mesa. No podemos permitir ni un minuto más a un presidente de España que no defiende a España, un presidente de España que ataca permanentemente a uno de los sectores productivos más responsables que tenemos y que supone el sustento de tantísimas familias en nuestra tierra. Bueno, en fin, ¿algún comentario más? La clave, esa delegación de alemanes al final no ha venido, no porque lo haya impedido quien tenía que haberlo impedido. Es que yo creo que la clave es esa, porque en un acto de responsabilidad, el propio gobierno alemán le ha parado los pies, para entendernos. Que la comisión ya estaba en Madrid. Sí. Estaba en Madrid. Y llamaron desde Alemania y dieron orden de decir, veniros, que sobre todo porque estaban recién convocadas las elecciones generales, y dijeron, no vamos a interferir nosotros, pero bueno, porque es Alemania. Si en vez de Alemania llegan a ser de otro país que no quiero nombrar, tenemos un problema. Pero bueno, vamos a ver, Pablo, ¿qué interferencia puede tener, independientemente de que se convoquen unas elecciones generales, si tú vienes aquí a departir con compañeros yo qué sé,
A enterarse de la política situación, a tener o una de buena técnica, información. Porque esto es una comisión técnica. Sí, Entonces, Sí, pero viene en con la que se ha representación montado, ¿Eh? con- y que viene- con la que se ha montado, yo entiendo que también hayan dicho claro, yo me voy. claro, Y correcto. vienen en representación también de... Porque de- no tenía solamente interés técnico este asunto. No, allí Había un lo están interés moviendo los político. verdes de Alemania. ¿Pero quién lo ha seamos claros. movilizado? El Partido de los Verdes de Alemania. El Partido de los Verdes de Alemania con el PSOE, Puntor, con- con Kampakt y con el gobierno de España. Y entonces han dicho, dice, pues, mira, mejor no... El gobierno de los Verdes, quitamos que, de medio. que Estamos recordemos, es parte del gobierno de coalición de Alemania. En Alemania gobiernan los socialdemócratas, los liberales y los verdes. Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, los verdes allí no es lo mismo que los verdes aquí, también las cosas como son. Pero por terminar, lo que decía, que eso no se ha producido al final por un acto de responsabilidad propio de Alemania y no por el acto de responsabilidad que le tocaba al presidente del gobierno de España. El presidente del gobierno de España tenía que haber detenido eso. Dice que estaba desde mayo planificado. O sea, Sí, desde- sí, dicen que... a ver si... No, que no es de antes de ayer. Sí, desde sí, que No, no la estaba carta del convocado. consulado de Málaga es de mediados de mayo, del 16 15 de mayo. El mismo 16 de día que el mayo. presidente 16. del gobierno se entera de eso, tiene que intervenir. Y es que da igual que en Andalucía gobierne otro color político, el suyo o el de enfrente, que da lo mismo, que es un acto de política de Estado. Lo que pasa es que las políticas de Estado, pues... Bueno, Bueno, ya en gracias, definitiva, pero lo importante que queda claro que el gobierno de España nos ha traicionado en unos intereses importantes, como es la agricultura, no solamente la de Huelva, por extensión tenemos que ser solidarios. Y además es que Almería come de la agricultura y vive de la agricultura. Entonces, estamos hablando de Almería, la provincia de Almería puede triplicar. Y bueno, es que en Huelva viven directa e indirectamente de la fresa y de los frutos rojos más de 200.000 personas, que se dice muy pronto. Pero además me da la impresión de que están bastante bien organizados, mejor que aquí en Almería. Bueno, Allí hay mucho trabajador inmigrante, esencialmente mujeres marroquíes, Controlado. que vienen controlados, con sus permisos, con todo preparado, cosa que aquí en Almería no lo ha conseguido todavía, que yo sepa. Menos mal que ha dicho Magrebí, que no ha dicho otra cosa. Porque ahora paso a lo siguiente. Hay que cuidar Es el que si idioma. decimos moros o cristianos, mal asunto. Porque esto se merece el más ígneo de los infiernos. Si decimos blancos o negros, condena. ¿Por qué? Porque eso lo quiere la progresía. Quiere que hablemos así, que eliminemos razas, religiones, vinculaciones de ese tipo. Eso está muy feo de fachas. Blanco y negro, payo y gitano. Bueno, no. Moros y cristianos, qué feo que está todo eso. Pero claro, si es un facha, si es del Partido Popular, si es un dirigente del Partido Popular, y yo soy la presidente del Partido Socialista de Andalucía, concretamente de Sevilla, ¿qué importa? Aquí quien manda el lenguaje en el lenguaje, quien organiza cómo debes de pensar, lo que debes de decir, soy yo. Pero después, oye, yo hago lo que me sale de las narices. Y eso es lo que hace la presidenta del Partido Socialista Obrero Español en Sevilla. Amparo Rubiales, una histórica del Partido Socialista, que no tiene empacho en decirle nada más y nada menos que judío nazi a Elías Bendodo, que es sefardí, es judío. Hay 6 millones de razones para decirle a Amparo Rubiales, vete ya, cállate y pide disculpas. Y esta es la manera que tiene de pedir disculpas a Amparo Rubiales, como digo, dirigente del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía y concretamente en Sevilla. Muy conocida en Almería, por cierto. Muy conocida en Almería y muy apreciada por los socialistas almerienses. Vean ustedes esta noticia que surgió, no sé, me parece que era del Mundo. Vamos a ver el titular donde aparece la información de Amparo Rubiales con su fotografía. No sé, yo la tengo por aquí, pero vamos, yo creo que la podemos ver también. Efectivamente, Amparo Rubiales renuncia a la presidencia del PSOE de Sevilla para zanjar la polémica tras llamar judío nazi a Bendodo. Pero miren ustedes lo que hizo, aparte de llamarle judío nazi, dice, bueno, mejor rectifico. Jamás debe usarse la religión, origen o etnia de alguien para la crítica política, aunque, como en mi caso, la intención fuese señalar una grave incoherencia. Mis disculpas y corrijo, Bendodo es un nazi. Ya le quito lo de judío. Y le dice, vamos, Amparo, por favor, no siga ya por esto es lo realmente grave. Este tuit que está en pantalla ahora mismo, porque mira, lo primero, siendo gravísimo,
Todos podemos equivocarnos, Antonio, a cualquiera se le puede calentar la boca y todos nos podemos equivocar o hacer un tuit salido de tono pero percutir. Exactamente. Ahora, cuando vas a rectificar y en vez de rectificar lo empeoras, porque es que te reafirmas en el palabro. Por cierto, los nazis militaban en el Partido Nacional Socialista alemán, ya que nos podemos hablar de nazis. Que quede que dicho. Nacionalsocialismo. Y luego llamar a una persona que me da igual que sea judío, cristiano, que moro, que me da igual, pero que en este caso resulta que es judío. Coño, es que llamar a un judío nazi es una especie de oxímoron, es un poco... Hombre, algún judío con filosofía nazi puede haber, pero no es el caso de Elías Bendodo. O sea, sería muy extraño. Cualquiera que haya seguido un poquito Por eso he dicho que existen 6 millones de razones para que Amparo muertos, Rubiales ¿no? rectifique, no muertos. Asesinados. Vilmente asesinados. Sí. Por el genocidio nazi, que supongo que también, no sé si Amparo Rubiales estará en disposición del negacionismo también del Holocausto. Pero bueno, en fin. No conozco muchas cosas de Amparo Rubiales. Me suena más que nada que es una de las protagonistas de la famosa foto de la tortilla. Doctora en Derecho Administrativo. Sí, es que allí se hicieron... Es como los de Podemos, se van dando títulos unos a otros en las universidades que ellos controlan. Y ella era de las componentes de la foto de la tortilla, claro. Felipe González, Chávez, Guerra, y Chávez, estaba de camarero Chávez entonces. Y a partir de ahí, pues en función de todos los que estaban, se fueron aupando unos a otros para escalar puestos. A su edad, que ya debería de estar, pues como yo, jubilada, pues aparece por ahí... La edad en según qué caso, Antonio, y el tuyo, es el arquetipo de la brillantez. Bah, ¿qué más quisiera? Hombre, tú verás. Está en plena madurez. Pero esta señora la ha vuelto un poquito más idiota todavía de lo que era. ¿Esto es violencia política? Pregunto. Sí, ¿Os acordáis aquella polémica que hubo con Irene Montero, la violencia política, tal? Esto que va por barrio, va la ley del embudo, lo ancho para uno, lo estrecho para otro. Algo parecido. No lo sé. Es que eso es lo que pasa mucho en España, que se permite a cierta parte de la sociedad que te puede gustar un partido o no gustarte, pero es cierto que casi la mitad de la sociedad vota ese partido, ¿entiendes? Nada más que por eso ya habría que respetarlo. Pero sí hay como esa idea de que hay ciertas personas a las que sí se les puede insultar con las cosas más bajas, porque yo también me preguntaría qué ha pensado la comunidad judía cuando vio eso. Cuando vio ese tuit, vamos, yo lo veo horroroso. Ya, pero no es la primera vez. No sé qué sinvergüenza fue el que contaba el chiste aquel de cómo entrarían no sé cuántos mil judíos en un 600. Sí. Y hablaba del cenicero, ¿no? Sí, no recuerdo. Era un salvaje de estos de Podemos, me parece, era un podemita. Muy iluminado. También. Y gentuza de este tipo, incluida a Rubiales, porque hay, claro, los tenemos gentuza gobernando, tiene ¿no? consideración de personas indeseables. Pero vuelvo a la ley del embudo, Antonio. Estos indeseables, evidentemente, con este tipo de argumentos, y además parece mentira que pertenezca a esa corriente progresista también hablada, la que pretende que todos seamos correctos en el lenguaje y que no distingamos entre razas, etnias, no sé qué, no sé cuántos, colores, todo este tipo de cosas. Ayer, por ejemplo, no sé, el otro día, decía un contertulio, decía, no es que han venido magrebíes y africanos, digo, mira, es que hablar en gilipollés trae estas consecuencias, porque es que, claro, cuando ya te vuelves medio tal, pues entonces dices, bueno, es que magrebíes y africanos. Entonces, ¿dónde está el Magreb? En África, ¿no? En el norte de África, de acuerdo. claro. Entonces, ¿qué querías decir con esto? Que estás hablando de magrebíes y también de raza negra, posiblemente. Claro, pues entonces te lías. Y oye, y es un contertulio que sabe discernir perfectamente una cosa de la otra, pero ya cuando te inducen a hablar en gilipollés, que es el lenguaje este de la izquierda extrema y de la extrema izquierda, pues entonces hay mucha gente que le da cosa. Bueno, es el lenguaje me imagino que muchos de los espectadores lo habrán visto. Esta chica que en una charla, en un coloquio, una chica oronda,
le interpelaba a uno del público que si tenía alguna solución para la obesidad, para combatir la obesidad. Claro, osado del espectador se le ocurrió decir, coma usted menos y muévase más. Sí, Además lo dijo con mejores palabras. Deporte dijo, y dieta. Dieta estricta y deporte. Claro. Deporte y dieta. Bueno, llamaron a seguridad. La mujer, seguridad, por favor, seguridad. O sea, qué estoy barbaridad. No, pero oye, que eso se ha dicho toda la vida. Sí, sí. Más Pero vamos a zapatos ver. y menos platos. Exactamente. Si es que dijo una obviedad. Si esto está harto de decirlo. Antonio, si tú mi estás dietóloga. gordo O sea, o gorda, si tú estás gordo Claro. y además preguntas, ¿qué puedo hacer yo para dejar de estar gordo? Coño, ¿qué te van a decir? Pues exactamente Claro. eso. Come menos y muévete más. Bueno, pues no se puede Deporte decir. y dieta. Debe. Estamos perdiendo Claro. la chaveta. Ah, claro. Menudo descubrimiento. Es que se dicen cosas, y sobre todo los políticos tienen la dicen piel muchas muy veces fina, cosas ¿no? que no sabe uno por dónde cogerlas. Ahora venía oyendo la radio, para acá, que ha salido el ministro Bolaños, a propósito de la resolución del Supremo, dando su conformidad y su legalidad a las soluciones o reducciones de pena a todos como consecuencia de la ley del sí es sí, que dice que no tiene sentido esa resolución cuando es una ley que ellos ya han derogado, que se ha cambiado gracias a ellos. ¿Quién? ¿Quién lo ha derogado? El ministro Bolaños dice la ha derogado? que ellos... Sí, porque la han cambiado. Ya. Ya. Y eso es una falsedad de todo tipo. Ay, Ellos han cambiado la ley en los hechos delictivos que se cometan a partir de ese cambio en adelante y quedan todavía 4 o 5 mil condenados pendientes de revisar sus penas. Y sale el tío sacando pecho, él que fue uno de los que aprobó la ley. Mm. Yo me explico esto desde el punto de vista de que estamos en pre-campaña electoral. Sí, sin duda. Y Pero- preparando las listas y ya. preparando las listas. Preparando las listas. Pero este Bolaños me parece que está en pre-campaña electoral o en campaña De salida. siempre. Bueno, ¿cómo Siempre. estará la cosa, por cierto, para que alguien que tenía decidido dejar la política, o por lo menos ausentarse en estos momentos tan, digamos, raritos para el Partido Socialista y para la izquierda extrema y la extrema izquierda, pues ese es Antonio Hernando. Antonio Hernando tiene vinculación familiar con Almería, aunque su trabajo lo desarrolla en Madrid, fundamentalmente. Él es madrileño, bueno, se puede llamar paracaidista. No sé, alguien se me enfadó ya hace muchos años por aquello de llamarle paracaidista, pero bueno, ahora ya se maneja esto con... pero no, tiene vinculación familiar. Su esposa es de Roquetas de Mar y tal, y bueno, pues él también tiene vinculación con el partido en Roquetas de Mar, pero que vamos, que está junto al gabinete de presidencia con Óscar López, ha estado trabajando con Pedro Sánchez codo con codo. Bueno, pues lo que pasa es que no es muy amigo de Pedro Sánchez, no mostró mucha afinidad con Pedro Sánchez. Lo que pasa es que Pedro Sánchez ya tiene que tirar de amigo, enemigo y de medio pensionista en ese aspecto. Y claro, pues lo que pasa es que Antonio Hernando ya decidió, y así lo hizo saber a varios medios de comunicación de difusión nacional, que se iba a la asesoría Acento, que es una asesoría, no sé si es asesoría o se le puede llamar de otra manera. Se Antonio, puede llamar se puede asesoría. llamar así. O sea, O consultoría. una más bien. consultoría. Consultoría más que asesoría. Me parece que la acepción era consultoría Acento, que es en la que lleva Pepiño Blanco. Entonces lo que pasa es que este es socio de ese bufete, de esa consultoría, Antonio Hernando, y dice, no, yo vuelvo ya a la consultoría, tal, porque llevo ya muchos años fuera y tal, y he hablado con Pepiño y me vuelvo. Pues ¿cómo estará la cosa para que haya tirado Pedro Sánchez de Antonio Hernando y lo ponga por Almería? Y va de número 1 por Almería. Y de número 2, ¿quién viene? A ver, operación renove de la candidatura del PSOE de Almería al Congreso de los Diputados y tal. ¿Se lee algo ahí de algún nombre de número 2? Bueno, de número 3 puede ir el actual secretario provincial del PSOE y provincial. Y 3 para... Y de número 2, Inés Plaza. Inés Plaza. Claro, Inés Plaza dice, bueno, ¿y qué ha hecho Inés Plaza últimamente por Almería, en el Senado? ¿Se le conoce algo a Inés Plaza de... A ver... Yo es que no la conozco. Yo lo así que último- partimos de ahí. lo último recuerdo que tengo de ella sepas es que fue senadora concejal. por tu tierra. A ver. Pues Ese entonces Es que yo lo el se le Senado es conoce- otra cosa Ya. que cortaba. Lo que se le conoce es la nómina, Sí. Ya. poco más. Yo no, y mira que soy una persona que por tenéis motivos nada, profesionales nada que aportar. procuro seguir la trayectoria de nuestros representantes políticos. Y la nómina, más que conocerla, nos la imaginamos. Es onerosa, Sí. sí.
Bueno, pues esto, así quedaría el Partido Socialista configurado, con los tres, y ya veremos. Ya había una empezaremos con terna las interesante de candidatas, además eran todas mujeres las que se postulaban para el número 2. Claro, es que tiene que ser mujer. Sí, sí. Si el primero ya son hombre, listas cremalleras, sí, claro. sí. Y creo que estaba ahí, vamos, no sé si lo publicó La Voz de Almería o El Diario. Estaba Adriana Valverde, estaba Esperanza Pérez, Sí. estaba... ¿Quién más estaba, Pablo? Repetir también. Soledad creo que también estaba. Tesoro. Bueno, y Sonia Ferrer, sí señor. Es Sonia Ferrer Tesoro, hija de otra histórica también, Claro. del PSOE. Y fíjate, ninguna de las que salían Muy en amiga, esa... por cierto. Sí, por eso me ha de- venido a la de cabeza. Amparo Rubiales. Sí, Martirio Tesoro y Amparo Rubiales, sí, señor. Algún día te contaré, pero fuera de micro, una anécdota con Martirio. Se me ha ido el hilo, se me va el hilo. Bueno, pero bueno, en resumidas cuentas, que salían muchos nombres en esa terna y al final no ha sido ninguno. Al final, para mí, una sorpresa que Inés Plaza, quizá, que era la que más escondida o más tapada estaba, ha sido la... En diversas listas que han salido de aspirantes o de gente en la que se Oye, y hablaba, una pregunta, no está muy Inés rápida. Plaza. Aquí no hay primaria. Aquí no hay Pregunto. primaria. Hombre, Eso es que este partido que se da golpe en el pecho por las primarias... me ha ya- extrañado que no la haya estando Adriana Valverde como una de las candidatas, porque podía haber montado 2 o 3 Hombre, primarias. estando... Un lío y después que no sepan ni contarlo. Ayer Tengo que ir estuvo, contando. por cierto, ayer estuvo Juanmi, ¿no? El secretario de organización. Juanfra Colomina. Estuvo aquí en la entrevista y con Gillo, con Rafa López, y por lo visto dijo que bueno, que va a seguir la misma configuración en el Ayuntamiento de la capital, que va a seguir a Adriana Valverde al frente de la portavocía del Grupo Socialista y bueno, pues Pues todo hasta sigue que igual. encuentren a alguien mejor, imagino. Porque... Ya. Lo que pasa es que, claro, se ha convertido ahora el Partido Socialista en una agencia urgente de colocación. Contratación. Porque, claro, ahora mismo, A todos los niveles. a todos los niveles, el que se ha quedado fuera, inmediatamente en puestos de salida para el Congreso y para el Senado. Porque es que, claro, dices, ¿qué hacemos con los varones y las baronesas que ahora mismo se han quedado sin trabajo? ¿Qué hacemos con los alcaldes, alcaldesas y presidentes de comunidades, etcétera? ¿Qué hacemos? Pues ahí. Y digo yo, y si alguien pierde será por algo, porque no vale, porque la gente no lo quiere. Pues entonces te coloco, te premio colocándote en una lista, en puestos de salida. Lo cual quiere decir que aquí el más tonto o el más inútil o el más nefasto para los intereses del partido es el que tiene garantizada la... Porque dices, bueno, pero si vamos a ver, si llevamos no sé cuántas elecciones que me voy presentando y cada año que me presento pierdo votos y respaldo. ¿Qué es lo que hago? ¿Sigo otra vez percutiendo en el mismo sitio? El Partido Socialista tiene esa, digamos, virtud. Sí, Protege a los suyos siempre. Y por más inútiles que demuestren ser, siempre procura tenerlos protegidos. Perfectamente. En los partidos de derecha, en el PP, esencialmente esa virtud no la tienen. Y uno de los motivos que yo creo es que generalmente los de derecha o los políticos de ahí tienen un medio de vida distinto al de la política y no necesitan esa protección. La mayoría del PSOE es que la necesitan. No es el caso de Adriana Valverde, que ella es funcionaria, no sé de qué manera. Luego ella puede buscar su nómina, como dice Pablo, aparte, pero la mayoría es que no tienen dónde ir. Ya, pues era por eso. Pero eso ocurre... Y en el PP también ocurre ya últimamente. En algunos, ¿eh? sí, porque ya hay mucho, Porque ya hay mucho profesional de la política. Sí, hay mucho de juventudes que no han terminado carreras, que ahora tienen de buenas primeras carreras, que dije, hay algunos que me han impresionado de decir de dónde la ha sacado, de la noche a la mañana, pero no tienen dónde irse. Por eso luego tragan con lo que les digan. Si desde arriba les dicen, tienes que hace pito 3 veces. Mira, ¿Es más. así? Bueno, tenemos que ir a publicidad. Un segundo nada más, cuando empezó la democracia después de la transición, cuando el entonces presidente del Congreso, don Gregorio Pérez Barba, hizo el doctorado y consiguió una cátedra en la universidad, siendo presidente del Congreso, porque cuando entró a ser presidente era simplemente licenciado, a partir de ahí cualquiera que se mete en política consigue títulos y honores. Vaya tela. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero enseguida daremos cuenta de un pleno especial, que es no es el último, yo creo que es el penúltimo pleno del Ayuntamiento de Almería. ¿Hay más? Hay uno más. Uno más, ¿no? La semana Está que el viene. de la bolita, ¿no? El 17 de junio es el primer pleno de la nueva corporación, Claro. pero antes de ese habrá otro. Habrá otro, ¿no? Bueno, en fin, que Dios nos pille confesados. Esta mañana ha habido pleno a temprana hora, a las 8 de la mañana. Yo lo he visto
y ha habido un protagonismo especial, subrayable. ¿Os imagináis quién? A ver, venga. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle. Lo bautizamos. Venga. Empieza por ti. Alguien que celebra sus fiestas casi a finales de septiembre. Yo es que no me Sonomática. sé el santoral. El santoral no me lo sé. Pues creo que es uno de los arcángeles del 29 de septiembre. Arcángeles. Gabriel, quizá. No, mira, por poco. Vamos a dejarlo en Miguel. Es Miguel. Ah, bien. ¿Y tú qué opinas, Mar? Pues como ya lo he leído, pues sí. ¿Cómo no? Bueno, a Pablo no le pregunto No, porque mejor. Pablo en estas cosas suele estar mejor Sí, informado. No, pero- yo lo he visto en directo. Luego, Viene de serie. ahora lo Tú lo has comentamos. si sufrido, queréis. ¿no? Sí, Yo sí. lo he Viene de leído, serie. tú lo has Bueno, sufrido. pues enseguida el pleno de la liquidación. Y oferta también. Liquidación, oferta y saldos. Liquidación por cien. Sí, sí, desde luego que sí. Enseguida lo vemos. Hasta ahora.